clase que voy a dar hoy día, la segunda clase que más me gusta. Entonces me dieron mis clases preferidas. Entonces estoy feliz, estoy animada, espero que ustedes estén bien. Yo espero que ustedes hayan guinoscado con Dios ayer, guinoscado con Dios hoy día, ¿cierto? Porque si nosotros no practicamos, son solo informaciones nomás. Información no cambia a nadie, no cambia nuestra realidad, ¿cierto? Entonces la idea es sermos disciplinados en guinoscar con Dios todos los días. Amén. Hoy día voy a hablar de intercesión y me gusta de ese tema porque cuando yo entendí con más profundidad, cambió mucho mi relación con Dios. Cambió mucho, tanto en profundidad cuanto en practicidad, lo que yo puedo hacer junto al Señor. Bueno, yo crecí en la iglesia y mi concepto de intercesión era oración. Entonces, hay reunión de intercesión. En la iglesia hay un grupo de intercesión. Y casi nunca, por lo menos en Brasil, en mi realidad ya, acá yo no sé cómo es, en Chile, pero en Brasil casi nunca había jóvenes en los grupos de intercesiones. Casi siempre las señoritas con pelito así, como está el mío ahora, ¿cierto? Que iba a las tardes, que tenía su día específico para orar. Y yo sé que Dios las escucha, muchas iglesias son sostenidas por esos grupos, pero nunca fue para mí nunca me llamó mucho la atención la intercesión, por el concepto que tenía yo. Entonces, en general, tú llegabas a la iglesia y las hermanas que no podrían, en general, no predicaban, tenían limitaciones por sus haceres en la casa, o por tiempo, por salud. Entonces, ellas formaban un grupo de intercesión y ellas oraban juntas en las tardes o cuando era posible, en la noche, todo eso. Y mi mente joven, impulsiva y revolucionaria, quería estar en las calles, en los púlpitos, ¿cierto? Grupo de alabanza y gracias a Dios Él me alcanzó y Él me enseñó a través de Jucum mucho más sobre qué es intercesión de verdad y eso cambió mucho mi vida. Y yo creo que puede cambiar tu vida también, tu relación con Dios, ¿cierto? Entonces yo quiero comenzar, si pueden poner Yo hice una diapositiva, no está muy entretenida, pero por lo menos para que tenga ahí los puntos y te puedan pasar después. Si tú lees la Biblia, casi de tapa a tapa la intercesión está presente. Porque la intercesión del punto de vista de Dios no es oración solamente, ¿ya? Para Dios intercesión es mucho, mucho más que oración. Para mí no está apareciendo el versículo que está ahí, no sé si para ustedes, si quieren abrir, Ezequiel 22:30. No sé si todos conocen, pero yo creo que sí. Y dice, Dios está hablando. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí y a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Entonces Dios está diciendo que Él miró del cielo y Él vio una situación en la tierra y Él necesitaba a alguien que se pusiesen ahí en ese lugar. Ese diseño que está ahí es figurado lo que Dios está hablando. Hay un hoyo, hay una brecha en un muro y Él necesitaba una persona que se pusiera literalmente ahí en esa situación. Y Él dice que Él quería un hombre que se pusiera ahí disponible en la brecha para que Él no destruyera la ciudad. Y Él no lo encuentra. Y es tan triste leer ese versículo porque mucha gente había escuchado de Dios ahí. Siempre hubo profetas, siempre hubo reyes, ¿no? Después que Dios establece los reyes, pero siempre hubo alguien, uno referente, por así decir. Pero en ese momento que Dios necesita a alguien, Él no encuentra nadie disponible
que Él pueda mostrar la situación de necesidad y que esa persona pueda ser activa en ayudar a Dios a resolver el tema. ¿Me explico? Entonces la intercesión, ella no es solo orar por una cosa. Oración es una cosa. Tú hablas lo que está en tu corazón, tú hablas motivos que otras personas te dan, pedidos de oración, ¿cierto? Pero la intercesión tiene que ver con Dios, tiene que ver con las situaciones que Él ve y Él quiere compartir con nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos en posición de ser parte, actuando. Y una de las formas que uno puede interceder es orando, pero no es la única forma. Y nosotros vamos a ver en el decorrer de la enseñanza varios ejemplos de personas que fueron intercesoras y no solo orando, y a veces no orando, solo actuando. ¿Está bien? Voy a poner algunos conceptos y vamos desarrollando la idea. Puede pasar, por favor. Intercesión es orar guiado por el Espíritu Santo. Nosotros aprendemos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, si hay una situación que Dios quiere revelar en nuestro corazón, nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para que Él nos revele lo que está en el corazón de Dios y cómo orar sobre eso. Ese texto de Romanos es aquel texto que dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda, Él nos enseña. Entonces el Espíritu de Dios escudriña el corazón de Dios, las profundidades de Dios, y Él trae a nuestro corazón, es como un traductor, ¿cierto? Él trae lo que está en el corazón de Dios y Él nos enseña cómo orar sobre ese tema. Yo me acordaba mientras estudiaba eso que yo iba mucho en vigilia. En Brasil tienen mucha costumbre de subir los cerros para orar, la iglesia junta. Y había un de esos montes, de esos cerros, cerca de donde vivía yo, que nuestra iglesia siempre iba ahí un día a la semana y otras iglesias también con sus grupos y quedaban varios grupos ahí orando. Y yo me acuerdo que por un momento nos separamos cada cual en su rincón para buscar sus pedidos personales. Y me tocó un rinconcito que había un otro hermano de otra iglesia orando. Y aunque yo no quisiera escuchar, no daba, porque él gritaba y caminaba por todos lados. Pero lo que me llamó la atención de su oración, él estaba intercediendo por alguien. Y él oraba, Señor, porque ela está alejada de ti. Ella no quiere nada contigo, Señor. No deja que ela salga, Señor, para las fiestas, para carretear. Y si es necesario, Señor, rompa sus piernas. Ponga en un lecho de enfermedad para que ella pueda conocer y no ir a estos lugares. Y me dio una cosa cuando yo escuché eso, porque es como, si tú tienes un amigo de ese, el diablo no tiene ningún trabajo contigo, ¿no? Porque qué terrible su oración, qué terrible que Dios rompiera sus piernas. Pero si tú ves todo el rato cuando Dios se está acercando a las personas, como Él ama primero, ¿cierto? Cuando el pueblo lo conoce, la palabra dice que Él disciplina, como un papá disciplina a los hijos que ama, ¿cierto? Pero si esa persona no conoce al Señor y ella viene al Señor porque Dios rompió sus piernas, ¿qué tipo de Dios y qué tipo de relación es esa? A donde voy es, ¿será que el Espíritu de Dios que escudriña ese Dios amoroso nos guiaría a orar de esa forma por alguien? Entonces, muchas veces oramos, no tenemos respuesta, nos frustramos, intercedemos, pagamos un precio por una situación o por alguien y no tenemos la respuesta. Una vez yo escuchaba, yo era muy chiquitita, quizás yo era una niña, un niño adolescente, un predicador hablando de una señora que oraba por la conversión de su esposo, porque él no era cristiano, porque incomodaba a ella cuando iba a la iglesia, que ella no aguantaba más, y reclamaba de él. Y oraba no sé cuántos años y el esposo no se convertía. Y entonces el pastor dice, Señor, ¿qué hablo con esa hermana? ¿Cómo la aconsejo? ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo le guió y él dijo, hermana, tú quieres que tu esposo se convierta al Señor.
porque Él te incomoda o porque tú amas su alma y no quieres que Él vaya al infierno, quieres que Él conozca al Señor. Y ella entonces se dio cuenta de que su motivación era egoísta, era por ella nomás. Y ella cambió su forma de orar por él. Y ese pastor contaba que poco tiempo después su esposo se convirtió. ¿Cierto? Es una experiencia, no es una doctrina teológica. A lo que voy es, muchas veces nosotros no sabemos ni alinear nuestra motivación para interceder. Por eso la dependencia del Espíritu Santo tiene que ser grande. ¿Cierto? No solo para traer el corazón de Dios hacia nosotros, pero también alinear nuestro corazón a la motivación, a la razón correcta, que muchas veces es egoísta, que muchas veces es hasta indiferente. Uno pide una intercesión, una oración, tú oras y cumplí. ¿Me explico? Y no, el Espíritu Santo de verdad nos guía. No sé si hace sentido en español, pero en portugués tenemos una expresión. Cuando alguien acerta, va correctamente al blanco, acertó en el ojo de la mosca. No sé si hace sentido, o sea, preciso. El Espíritu Santo nos guía preciso sobre lo que Él quiere traer del corazón de Dios, sobre lo que Dios quiere revelar de su corazón en ese momento, ¿cierto? Es orar o actuar con misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia es no dar lo que uno merece. ¿Me entiendes? Gracia es dar lo que uno no merece. Y misericordia es no dar lo que uno merece. Es sentir la miseria del corazón del otro, como si fuera contigo. Es de verdad una empatía profunda, una conexión espiritual con esa persona o con esa situación. Quizás tú ya tuviste esa experiencia de estar en un tiempo de oración o de intercesión solo con alguien, o con la iglesia o en la base, y que todos están orando, bacán, está fluyendo bien, pero aquella cosa te cae con un peso distinto. Y tú sientes emociones que no son tuyas. Tú lloras como si fuera tu dolor. Tú de verdad sientes en tu cuerpo, en tu alma, cómo le afecta como si fuera contigo. ¿Me entiendes? Es más que una empatía. En Jucum usa mucho la palabra carga. Dios me dio una carga por tal país. Dios me dio una carga por tal persona. Es como si eso fuese un peso en tu corazón. Desce sobre ti con un peso diferente. Te afecta. Y tú te importas como si fuera tú. ¿Me entiendes? Entonces, el ejemplo que pongo aquí, uno de los muchos que hay en la Biblia, porque hay todo el tiempo Dios usando personas para actuar en situaciones. Cuando Dios dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces Abraham comienza a interceder, pero Señor, si hay personas justas ahí, si hay personas que te sirven ahí, y Dios dice, no, no hay. Ele diz, e se há 100 pessoas? E se há 20 pessoas? Ele vai diminuindo o número, ele vai, lo tanto que ele pode interceder por la ciudad, ele intercede, como se fosse a sua própria ciudad. Hoy día me preguntaba si era porque su sobrino estaba ahí. No tengo la respuesta, pero igual muchas veces nosotros vemos una situación de alguien, oramos o bendecimos con ofrenda o con una cosa de mantenimiento, de comida, y ya, no es conmigo, no es mi situación, ¿me entiendes? Pero intercesión es como someterse a ese ambiente donde Dios te hace sentir la miseria del corazón del otro, la miseria de la situación del otro, la miseria de la situación de un país, de un pueblo, de una iglesia, y lo que sea el punto que Dios quiere hablar, ¿ya? Es estar en la brecha, en la línea de frente por algo o por alguien. Esse salmo está hablando quando Moisés começa a interceder a Deus para não destruir o pueblo. Vamos ver esse texto mais adelante, então eu vou só comentar aqui. Quando tu quieres ter um coração intercessor, tu tienes que saber que quando Deus te entrega um tema, quando Ele abre seu coração para contar contigo sobre uma situação ou sobre alguém, é para que tu estés de frente a la cosa. Tú no eres una persona más orando de tantas miles de personas que puede estar orando. No, Él te quiere responsable
por lo que Él te entregó. Entonces, por ejemplo, tenemos esa pandemia ahora, ¿cierto? Que está, ¿no?, desordenando el mundo. Entonces, cuando Dios toca el corazón de nosotros, de uno de ustedes, la Pia, el Jorge, Daniela, ¿no?, cada uno que está aquí, y Él te pone, yo quiero que tú seas un intercesor sobre eso. Él sabe que si más nadie en el mundo se importa con la pandemia, tú vas a estar en la brecha siempre. Tú vas a estar atento. Eso va a ser tu tema con Dios. Eso va a ser tu tema de forma práctica y en oración. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo orar? Está interesado en lo que está pasando en las naciones, lo que está pasando en tu vecino. Está en la brecha, está ahí frente. En ese hoyo que hay en el mundo, Él sabe que si nadie más está, tú estás ahí. ¿Me entiendes? Como si fuera solo por ti. Como si fuera solo tu vida, tú vas a luchar como si fuera solo tu vida. Entonces, es más que solo ver un tema, orar por él y hice mi parte, chao. No, es de verdad decir, Señor, yo me dispongo a estar en la brecha por eso que tú me hablaste. ¿Qué más puedo hacer? No importa si otros están orando, si no, es decir, Señor, me importa que eso duela tu corazón. ¿Qué puedo hacer para aliviar tu corazón? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a resolver ese tema? ¿Qué puedo hacer para que eso no te incomode, no te duela más? Dime y yo voy a hacerlo. ¿Cierto? Es uno de los servicios más altos para con Dios y con el prójimo. Porque es una cosa que el mismísimo Jesús hace, es un privilegio de hijo. Esos dos textos hablan como que Jesús cumplió lo que tenía que cumplir. Él vino, nació, murió, resucitó, venció por nosotros. Y hoy día Él no está descansando. Él está a la derecha, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Es decir, lo que el mismo Jesús hace, yo puedo hacer por el corazón de Dios, o por alguien, o por una situación. No es una cosa sencilla como solo orar a veces, o participar de una reunión de intercesión una vez a la semana, o que me busquen para tener un tiempo de intercesión, porque en Jucum, por ejemplo, nosotros tenemos una rutina de adoración e intercesión, ¿cierto? 1 o 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, dependiendo de la base y de la escuela. Pero el corazón del intercesor, él no espera los momentos de intercesión con otros. Él es hijo. Si tú tienes un papá que está enfermo por alguna situación, ya diabético, presionado, cualquier cosa, o tú sabes que está sufriendo un dolor específico, y de verdad tú eres un hijo bueno, tú te importas, tú no vas siempre preguntar, mamá, ¿necesitas algo? Papá, ¿está todo bien? Papá te pasó el dolor, te hago un tecito. Si fuera un brasileño, va a decir, te hago un cafecito. Pero un chileno va a decir, te hago un tecito, una agüita de hierbas, ¿cierto? ¿Qué hago? Tú te preocupas, ¿cierto? Es lo mismo. En tu día a día que tú te despiertes o que tú estás viviendo, dice, papá, ¿está todo bien? Señor, ¿hay algo en tu corazón que te duele? ¿Algo que te está incomodando? ¿Puedo hacer algo? No só como eu dije na classe anterior de gnosco, de como agradarle a Deus, sino em ser activo en el reino de Deus. ¿Qué hay, Señor, en tu corazón hoy que te está incomodando, que te está doliendo, o que yo pueda ser efectivo en ayudarte, en cooperar contigo? Aclaro aquí, hermanos, porque a veces uno tiene como obvio y no lo es, que no es que Dios necesita nuestra ayuda, Él no necesita. No es que Dios necesita de nosotros para nada, ¿cierto? Él es Dios, Él es poderoso, Él puede hacer todo solo. Él creó todas las cosas por su palabra, ni siquiera mover una mano necesitó. Pero Él eligió trabajar junto a nosotros. Él quiso incluirnos, sin necesitarnos. Él quiso incluirnos en tu gran obra, en su gran obra. La expansión del reino de Dios, revelar el carácter de Dios, traer el reino de Dios. Esa canción fue muy oportuna hoy día, me encantó eso, porque de verdad el reino de Dios se establece por los hijos de Dios,
¿cierto? Entonces, es más de que solo estar con Él y tener un tiempo bueno, es como entender, Él eligió contar conmigo en su obra, en su gran obra, siendo quien soy, con las debilidades que tengo, con las limitaciones que tengo, y Él me conoce, pero por alguna razón, Él eligió amarme y Él quiere dividir su corazón conmigo. Él quiere decirme, Prisci, hoy día tal persona está pasando tal dificultad y yo sé que tú podrías ser respuesta. Y si yo estoy disponible, qué gran privilegio tengo yo de aliviar el corazón de Dios, de traer soluciones a Él y a quien necesita, a Él y la situación que se pone delante mío. Es un privilegio tremendo, es un privilegio tremendo. Puede pasar para la próxima. Es un arma. Mira, yo traducí al español. Si hay errores ahí después, ustedes corrigen. Y por el contexto, el Espíritu va a traducir para ustedes, ¿ya? Pero yo creo que está bien. Es una arma fatal contra el enemigo. Al enemigo no le gusta la intercesión. ¿Por qué? Porque en lugar de estar dando vueltas y orando por cualquier cosa que se nos presente, nosotros nos detenemos delante del Señor y Él nos dice cosas muy específicas. Entonces nosotros vamos directo al blanco, donde el enemigo está actuando, está tratando de destruir o de impedir cosas. Nosotros vamos en contra de eso, directamente, ¿me entiendes? Así, muy, ay, olvidé la palabra en español, pero al blanco, en el centro del blanco. Entonces, por eso el enemigo muchas veces nos hace tener entendimientos. ¿Cómo? No entendí. Bueno, por eso el enemigo a veces quiere darnos un entendimiento equivocado de las herramientas que tenemos o limitar el conocimiento que tenemos sobre ciertas cosas. Yo me acordaba mientras estudiaba en la base que yo participé en Fortaleza, Brasil, de Jucum. No estaba ahí yo en ese tiempo, hubo una intercesión y había un tema específico, la persona que estaba dirigiendo la intercesión trajo un tema para cada uno escuchar de Dios, cómo interceder, cómo orar, qué hacer de forma práctica. Y había una estudiante de la EDE que tenía 17 años, una chica del interior, ni siquiera había terminado sus estudios. Y todos oraron, todos esperaron escuchar de Dios y después nos juntamos a compartir lo que cada uno escuchó, ¿cierto? Y él se dio cuenta que toda la gente hablaba cosas que tenía que ver, como un rompecabezas así. Todo iba cuadrando perfectamente. Y ella solita había escuchado una palabra que no conocía. Y ahora yo no me acuerdo si es Eslovenia, si es Letonia, Lituania, uno de esos países, ¿ya? Pero en su mente ella no sabía que era un país. Entonces ella pensó, ¿será que es el nombre de alguien? No sé, y quedó con eso, con el nombre en su mente. Y aquello estaba fuerte dentro de ella, pero no tenía nada que ver con todo lo que la gente estaba hablando. Todos hablaban del mismo y solo ella escuchó eso. Y entonces pensó, hablo, no hablo, hablo, no hablo, hablo, no hablo. Yo tengo un trick, ¿ya? Yo digo así, yo tuve una impresión y hablo. Y uno ora y ve si es de Dios o no. Pero mejor que tú hables de lo que tú impidas que Dios haga algo. ¿Me entiendes? Pero a medida que tú vas guinoscando con Dios, te hace más fácil discernir la voz y ahí tú no vas a equivocar tanto. Pero equivoca por tentar más que por ignorar, ¿cierto? Y ella quedó en eso, pero sentía tan fuerte esa cuestión, tan fuerte. Y entonces la persona que estaba dirigiendo la intercesión preguntó, ¿hay alguna cosa más? ¿Alguien más escuchó algo? Y nadie. Y ella dijo, yo. Dijo, no sé si es una persona, no sé si es un lugar, ni sé qué es,
pero vino un nombre en mi mente, y ahí ella dijo el nombre que era, por ejemplo, Lituania. No sé qué es, pero vino fuerte, siento un dolor, un incómodo fuerte, pasa algo con esa persona, con ese lugar. Entonces todos se pusieron a orar por los otros motivos y también por ese, y eso era como entre 8 y 9 de la mañana, ¿ya? Y acabó ahí. Y en ese mismo día, a las 12, que es la hora del periódico en la tele en Brasil, salió la noticia que había explotado una guerra en ese lugar. ¿Me entiendes? Y ella quedó así como, y todos nosotros que escuchamos la historia, los que estaban allá, era como, ¿por qué? Porque cuando hay intercesión de verdad, cuando uno se detiene para escuchar en el corazón de Dios, uno va al blanco. Donde sea del mundo, donde sea quien sea, tú vas al punto que Dios quiere actuar. Entonces, tú deshaces muy fácilmente las obras del enemigo, los intentos del enemigo, porque tú vas justo, justo. Nosotros vemos el libro de Daniel, como que su vida de oración incomoda al enemigo, ¿cierto? Y una de las veces que él está orando y buscando del Señor, intercediendo por algo, hay una pelea espiritual de 21 días. Entonces hay un mover sobrenatural cuando tú escuchas a Dios para interceder, ¿cierto? No debe ser usado para exponer a algo o a alguien. Entonces yo veo que muchas veces algunas personas escuchan Dios sobre una situación de alguien y no tiene el cuidado de cubrir la desnudez de esa persona. Entonces, sea sensible que lo que Dios está poniendo en su corazón, lo que Él está compartiendo del corazón de Él, es un secreto, es una intimidad. No siempre hay que ser hablado, no siempre hay que ser expuesto. Esse texto de Mateus está confrontando a postura de los fariseus, de los religiosos, que quando estavam orando e ayunando por um propósito, se poniam em las plazas, que todos viram que tinha trapos e cenizas, e hacía todo um show para mostrar o que estavam haciendo. E me deixa muito triste como a veces as pessoas, para autopromocionarse, para mostrarse espirituales, o Dios me habla, yo soy una intercesora o intercesor, acaba exponiendo personas y situaciones innecesarias. Entonces, el corazón de Dios te está compartiendo un secreto, una intimidad. Máximo preguntar, busco esa persona, Señor. Hago alguna cosa práctica. Me dispongo directamente con la persona o con la situación. ¿Me explico? Pero no ocupe lo que Dios te habla, lo que Él te comparte en su tiempo de intercesión para parecer más espiritual, para parecer, sí, yo escucho al Señor. Y, ¿me entiende? Entonces, lo que Dios comparte en intercesión no es para exponer personas, ni para exponer pecado de otros, para poner la cosa así, a no ser que Él diga eso, ¿cierto? Si no, nunca, por favor. É um ministério urgente, porque não todos nós damos atenção à intercessão como se deve, ou a importância que ela tem. Então, Deus está falando nesse texto que leemos ao começo, como eu busquei a alguém, eu busquei uma pessoa e não encontrei. E, claro, muitas vezes nós pensamos, ai, passa isso em Índia. Não sei se foi ayer ou antes de ayer, leí alguma coisa sobre, eu creio que é Vietnã, que el gobierno no está ayudando a los creyentes que están infectados o luchando por la pandemia y dijeron que tu Dios te ayude. Y uno escucha eso o lee y piensa, no puedo ir, no tengo plata para mandar, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Intercesión, intercesión. Y a veces la intercesión Dios te va a decir para ser mucho más práctico que solo orar, pero tú comienzas orando. Señor, yo leí eso. ¿Cómo está tu corazón sobre eso? ¿Qué puedo hacer sobre eso? ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo ponerme en la brecha por eso? Entonces, es urgente.
no toda la gente da atención y la importancia que tiene. Y muchas veces en el contexto cristiano, si hay una persona que es intercesora, que tiene facilidad de escuchar el corazón de Dios, parece que la gente se acomoda más. Porque si es importante, esa persona va a escuchar, esa persona va a revelar, Dios va a hablar con ella y ella nos va a hablar, ¿cierto? Pero no, ese privilegio de todos los hijos. Todos los hijos pueden disfrutar de eso, de ponerse delante del Señor, tomarse el tiempo de decir, ¿qué hay en tu corazón para interceder, Señor? ¿Y cómo intercedo por eso? Oro, hago alguna cosa práctica, voy donde está el tema, el problema, hablo con alguien, ¿cierto? Entonces, hay mucha necesidad, hay muchos desafíos que son muy grandes, casi imposibles, pero hay muchos que son sencillos si uno solo se dispone a interceder y escuchar lo que tiene que hacer. Me acordaba de un pastor de una iglesia de Corea, yo creo que Corea, no me acuerdo bien ahora, hace tiempo escuché esa historia, es una historia real. É uma igreja muito grande, então havia muitos pastores. Havia um pastor presidente principal e outros pastores que o ajudavam. E uma irmã começou a igreja, Deus lhe tocou o coração e todo, e ela estava numa situação muito complicada, tinha um bebê pequeno, não tinha esposo, ou o esposo estava sem trabalho, não sei, ela estava sem trabalho também. Eu sei que eles não tinham que comer, não tinha nada. E ela começa a orar em sua recién llegada a la vida cristiana y dicen que tú me amas, dicen que tú te importas conmigo, Señor. Yo no tengo a quien buscar, no tengo a quien recorrer, pedir ayuda, no tengo familia aquí, somos solo nosotros. Esa es la última mamadera que voy a dar a mi hijo y no tengo leche y no tengo dónde sacar. Si tú eres real, como me dice, y yo creo que es que alguien de la iglesia venga a ayudarnos. Hizo su oración así. Y cuenta el pastor presidente de esa iglesia que está volviendo de la iglesia a la casa y el Espíritu Santo le dice, quiero que tú tomes otro camino. Y él comienza a obedecer a guía del Espíritu en la calle tal. Y Dios le dijo, compra tanto de leche, compra eso de comida. Fue hablando una compra. Y él fue comprando. Y el Espíritu Santo, ahora te voy a llevar, ¿dónde tú vas a llevar esa comida? Y él fue obedeciendo al Espíritu Santo y llegó a la puerta de esa señora. Golpeó, la señora abrió, lo reconoció, dijo, pastor, ¿qué haces aquí? Él dijo, hermana, yo no sé si escuché bien, pero yo sentí el Espíritu Santo guiándome a comprarte unas cosas. Y él llega con la compra para ella. Y entonces ella comienza a llorar y dijo, yo ni siquiera pedí que viniera el pastor, yo dije que viniera alguien nomás, emocionada. Y el pastor no tenía un tiempo de intercesión, él tenía un corazón intercesor, porque él no se detuvo a hacer un tiempo de intercesión para que el Espíritu Santo pudiera compartir el corazón de Dios. Él estaba manejando, pero su corazón, su vida era de intercesor, ¿me entiendes? Entonces el Espíritu Santo tuvo libertad de al tiro decirle, haga eso, y fue una intercesión a favor de esa señora. ¿Me explico bien? ¿Sí? Es un ministerio que nosotros no damos mucha importancia, no cuidamos tanto. Pasa para la próxima que voy a hablar los porqués. Egoísmo. Nosotros estamos en un tiempo donde las cosas están muy rápidas, ¿cierto? Los celulares son más rápidos cada año o cada 3, 4 meses. Los computadores, los autos, siempre todo más rápido. Comida rápida, todo rápido. Entonces, no sé cuál es la palabra, pero nos ocupamos con muchas cosas, ¿cierto? Nos distraemos o de verdad tenemos muchas ocupaciones con muchas cosas. Entonces, el tiempo que tenemos, queremos gastarlo con nosotros. En Brasil hay una cultura, voy a hablar de mi país, porque en Chile no pasa eso.
Brasil pasa. Nosotros siempre hay una cultura de siempre sacar provecho para sí. ¿Me entiendes? No importa si va a dañar a ti, si tú vas a tener pérdida, si yo puedo sacar provecho de una cosa. Entonces es común, tú ves, por ejemplo, un camión de carga que cayó o que chocó con otro y el motorista está ahí preso en los fierros y todo, y la gente está saqueando la carga. A veces ni siquiera ayudan al motorista. Entonces yo de verdad no sé mismo cómo es culturalmente Chile sobre eso. Ya escuché sobre el robo, que es como medio que cultural esa cosa de... pero no es mi país, ya por eso estoy hablando de Brasil. A lo que voy es fácil buscar nuestro placer, nuestra satisfacción. Yo he tratado con Ramón de pensar y buscar un pecado que no sea basado en egoísmo. Y hasta hoy día no encontramos. Todos los pecados tienen como raíz el egoísmo. O sea, que yo me satisfaga, que yo esté bien, que yo esté cómodo, que a mí me vaya bien. Entonces la Biblia está siempre diciendo que somos cuerpo, que dependemos unos de otros, que debemos ayudar unos a otros, que debemos orar unos por otros, que somos uno, que Cristo es el cabeza, porque es fácil olvidar eso y es fácil pensar solo en nosotros. Yo puse esos dos versículos ahí, pero hay un montón que te anima a no pensar solo en ti y tener el corazón para el otro. Y Jesús viene y resume la ley, ¿cierto? En dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí está la columna de lo que decimos que creemos, la columna de lo que decimos que vivimos como cristianos, ¿cierto? Amar a Dios y amar al prójimo como yo me amo a mí. Entonces, en un corazón intercesor no hay el mío, y lo que me sobra es de mi hermano. En el corazón de intercesor hay el nuestro, ¿cierto? Una hermana de mi iglesia tenía a su esposo sin trabajo por harto tiempo, entonces ella vendía cosas, hacía comidas, cosas para vender, y ella tenía dos hijos chicos. Yo no me acuerdo las edades, pero como 4 y 6 años, bien pequeñitos. Y una hermana fue a su casa y dijo, ay, es que yo no tengo que comer en mi casa con mis nietos, no sé qué, si la hermana me puede ayudar con alguna cosa. Y me tocó profundamente lo que ella hizo, porque ella dijo, hermana, yo tampoco tengo mucho. Mi esposo también está sin trabajo, pero lo que tengo, yo voy a compartir contigo. Y ella no fue a la despensa buscar los sacos de arroz y de eso, no. Ella tenía una única lata con todo lo que tenía, de arroz, de poroto, y ella dividió todo lo que tenía por la mitad y entregó a la hermana. ¿Me explico? Entonces, no hay como ser intercesor si nosotros alimentamos nuestro egoísmo. Porque no es solo mis cosas que están disponibles a Dios, mi vida está disponible a Dios. Mi propia vida, literalmente. Mi vida no en el sentido de servicio, sino de morir por Él, de morir por lo que Él me pide. Yo sé que estoy hablando una cosa extremada, pero Jesús es nuestro ejemplo de intercesor. Él fue hasta la muerte para agradar al corazón de Dios, ¿cierto? Entonces, el corazón del intercesor no puede convivir con un corazón egoísta. Lo que es importante a mi hermano es importante a mí. Lo que es importante a los que Dios ama es importante a mí. Y no solo hermanos. Yo tengo que amar a todos que Dios ama. Los hermanos, los que no conocen a Jesús, mis vecinos, aquellos vecinos más complicados, más difíciles. Acorda que tú también eres complicado, yo también soy complicada, ¿cierto? Entonces, no hay como ser egoísta y ser intercesor. Porque yo voy a disponer de mi tiempo, yo voy a disponer de mis finanzas, yo voy a disponer de mi propia vida, de mi comodidad, para hacer lo que sea que esté en el corazón de Dios. ¿Cierto? Puede pasar para la próxima. Por incredulidad. Isso é muito importante, porque Deus não se move por necessidade. Ele se move por fé. Se Deus se movera, trabajara por necessidade,
no habría necesidad en el mundo. Él iba a ver una necesidad y suplía, ¿cierto? Él iba a ver un problema, resolvía. No. Entonces, como todo que ele hace es basado en una relación con él, y él se mueve por fe. Entonces, tú puedes decir hoy que Dios es bueno, que Dios no es eso, ¿por qué pasa tal cosa? Posiblemente porque no hay intercesor. Una vez hice un seminario de plantación de iglesia y me tocó una frase que el maestro dijo, él dijo, el cabeza no llega, Cristo, el cabeza, no llega a muchos lugares porque el cuerpo no lo lleva. ¿Me entiendes? Entonces, para que tú seas un intercesor de verdad, tú tienes que creer y tienes que dar pasos en obediencia a lo que tú crees. Una amiga mía dice que estaba evangelizando a alguien y estaba hablando ali más de hora y la otra persona así, totalmente indiferente, ni ahí. Y ella mientras hablaba en su espíritu, en su mente, oraba, Señor, me da el lado, la clave para entrar al corazón de esa persona. Si yo sé que tú quieres hablar con esa persona y no sé qué, y su mente, y hablando de Jesús, la persona completamente indiferente. Y él dijo que siguió insistiendo y siguió insistiendo y dijo que el Espíritu Santo trajo a su corazón una palabra, galleta. Y le dijo, habla galleta. Y ella dijo, ¿qué tiene que ver? Estoy hablando de Jesús que murió y del pecado. ¿Qué tiene que ver la galleta? Y ella dijo que eso estaba latiendo, como pulsando en su corazón fuerte. Habla galleta, habla galleta. Y entonces ella mira a la persona delante de ella y dijo, mira, yo no sé si hace sentido para ti, pero Dios me está diciendo para decirte galleta. Y la persona que la estaba escuchando comienza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ella no sabe qué hacer porque ni siquiera sabe qué dijo. Y espera. Y la persona le dice, ¿sabe qué? Te estaba escuchando y para mí no hacía ningún sentido, no creía en nada de eso. Entonces en mi mente yo pensé y hablé, Dios, si tú de verdad existes, si tú de verdad es real, si tú me ves a mí, yo quiero que tú hables con ella de la vez que yo robé las galletas de mi mamá y nadie nunca supo de eso. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que el Espíritu te va a decir como intercesor que parecen muy locas y muy improbables y tú vas a tener que creer y dar pasos. Entonces, no da para ser intercesor y tener incredulidad. Pero lo bueno de Dios es que a medida que tú vas conozcando con Él, las experiencias con Él te van dando más fe, más confianza. Tú vas viendo que Ele é confiável, lo que Ele habla, Ele cumple. Tu vas entendendo como Ele te habla, tu vas discernindo su voz, su forma de hablar. Então, você vai volvendo mais fácil desarrollar tu fé, certo? Porque se tu fé fuera como um granito de mostaza, ¿no es así que dice? ¿Por qué? Porque el granito de mostaza es la semilla, una de las más pequeñas que hay. Pero ella se desarrolla de una forma que se vuelve la más grande hortaliza. No sé si hortaliza que se dice en español, pero hortaliza es árbol de hojas, que se dice en portugués. Entonces, no es del porte que su fe tiene que ser como el grano, que siendo pequeño se desarrolla, ¿cierto? Y florece, crece mucho. Entonces, puede comenzar pequeñito. Dios te va a hablar cosas pequeñitas. Y a medida que tú vas dando pasos de obediencia, cuando tú miras hacia atrás, tú tienes todo un camino de experiencias con Él. Entonces, cuando Él te pide una cosa muy absurda, tú vas a decir, fácil, porque ya hice eso, eso, y era real, Dios fue fiel, Dios me respaldó, ¿cierto? Y Jesús siempre nos anima, que los que creen en Él, de verdad creen lo que Él hizo, y quien Él es, no solo harán lo que Él hizo, sino que harán cosas más grandes de lo que Él hizo, ¿cierto? Puede pasar para la próxima. Por falta de conocimiento, nosotros tenemos muchas herramientas en la palabra que no buscamos, no investigamos. Gran parte de nuestra teología, gran parte de lo que sabemos de Dios son de las canciones que cantamos, son de prédica de otras personas, y esas personas no saben todo. Nadie sabe todo.
¿cierto? Y la palabra dice que nosotros tenemos que buscar de la palabra, que el pueblo se corrompe por falta de conocimiento. Lea bastante, escucha a otras personas, pero busca también de Dios, busca herramientas que tú todavía no conoces. Con mi esposo, hoy día no es más así, pero yo soy así. Ninguna teoría que no funcione en la práctica, yo guardo. Puede un ángel hablarme, pero para mí, entonces yo escucho todo. Hasta las cosas que para mí suenan raras, diferentes, yo escucho y yo experimento. Llevo la palabra, busco saber si hay base bíblica, busco aplicar en mi vida. Mi esposo ya era más de rechazar el tiro. Si es diferente de lo que él aprendió y de lo que él cree, él ya, ¿entiendes? Y gracias a Dios hemos cambiado. Pero a lo que voy es, muchas veces Dios nos da oportunidad de que alguien levante un tema o un entendimiento diferente de lo que tenemos nosotros. Y nosotros muchas veces no estamos abiertos para aprender diferente. É muito necessário ter um coração enseñável. De que hora é? Já está correndo o tempo. Então, Deus não trabalha só da forma que eu entendo, o que eu aprendi, o que eu conozco. Então, há herramientas. Busquemos as herramientas. E se eu não descubro essa herramienta sola aqui, alguém me contou de isso, por que não busco saber? Bíblicamente, gnoscando com Deus, que é isso? Realmente é real, é bíblico, funciona. Deus trabalha através disso. Não ser duros, senão que ter um coração enseñável. Pode passar para a próxima, estou atrasada. Por desobediência, porque à medida que tu lês a palavra, que tu buscas de la palavra, tu vas saber que a Bíblia te anima constantemente, está orando, intercedendo por outros, unos por outros, e hasta por nossos inimigos. Então, muitas vezes Deus te quer falar, Deus te toca o coração sobre um tema e nós ignoramos. ¿Me entiendes? Quantas vezes nós na madrugada despertamos, não sabemos o que é, tampouco perguntamos se Deus nos quer levar intercessão por alguém, ou por alguma situação, ou por alguma nação, ou por alguma igreja. Quantas vezes sentimos uma angústia em nosso interior, não, tu evaluas tu dia, não passou nada raro, Deus te está querendo chamar atenção sobre um tema e tu vai julgar, meter-se na internet, vai evadir, porque está incômodo. Não obedecemos à voz do Espírito Santo, não obedecemos nem na palavra escrita, que há um montão de versículos que te manda orar por los hermanos, estar atento à necessidade de los hermanos, certo? E também de los que não são hermanos, como tampouco nesse gnosco, não dá atenção ao incômodo que está sendo gerado em nosso coração, uma desobediência passiva, ¿me entiendes? Não é que, não, Senhor, não vou fazer, porque a vezes não temos valentia para fazer isso. Ver um tema, escuchar de Deus e dizer, não quero hacer, não vou hacerlo. Muitas vezes não hacemos isso. Hacemos lo louco. Como que não escutei, como que não sinto nenhum incômodo e vou fazer o que quero, vou descansar, ou vou... Certo? Próximo. Falta de disciplina. Luego que cheguei a Jucum em 2005, em Brasil, uma staff de allá conversando me dijo, no, porque yo estaba en mi tiempo semanal de intercesión y yo quedé así, porque yo como una staff recién llegada, participaba de todas las intercesiones de la base y me gustaba, siempre me encantó poder escuchar a Dios y poder responder el corazón de Dios. Lindo, pero nunca me había ocurrido que yo no necesitaba esperar el tiempo de base. Yo podría tener mis tiempos de intercesión en mi casa. 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces na semana. Não tenho que esperar juntar-me com alguém, com um grupo de pessoas, ¿me entiendes? Então, desarrollar um coração intercessor te exige disciplina. Não nasce como magia. O evangelho não é magia. Como a Pia que começou e disse, pôr em prática o que hemos escuchado, porque o evangelho é mais prático que nós imaginamos. Então, uno desarrolla o coração intercessor, uno desarrolla essa percepção do ambiente espiritual, desarrolla se está atento a qualquer momento, o Espírito Santo me pode
convocar, me puede pedir ayuda. ¿Me explico? Entonces, tenga una disciplina, estando en una base de Jucuno, ¿no? Desarrolle tus tiempos de intercesión con Dios, hasta que tú no tengas que tener tiempos específicos para que Dios te active en una intercesión, sea orando o sea de forma práctica, ¿cierto? Pero como tiempo a solas, tiene que comenzar de alguna forma. Entonces, que sea sistemático, que sea rutinario para ti. Ah, es muy difícil, es muy diferente para mí, yo voy a comenzar con una vez a la semana. Está bien, solo comienza. Y si Dios trae impresiones fuera de su tiempo de intercesión, no ignores ellas. Detente un ratito en su trabajo, 5 minutitos. ¿Será que estoy sintiendo algo de Dios para hacer? Y hágalo. Porque muchas veces, y yo hablo eso como una experiencia propia, un intercesor se acercó a mí y no me dijo nada, solo me abrazó. Y fue un abrazo tan intercesor, tan profético, de tanta sanidad a mi vida. Tú estás en tu trabajo, ahí, y comienza un incómodo en tu corazón, y tú miras a tu compañero de trabajo y Dios te dice, regale un dulce, da una palabra de ánimo, suelta una sonrisa, dale un abrazo, haga un elogio, una palabra, ¿me entiendes? Entonces, esté atento, desarrolla sistemáticamente, desarrolla con tiempos específicos para que tu corazón sea intercesor 24/7, ¿cierto? Puede pasar. Entonces, en resumen, la intercesión es entender a través del Espíritu Santo una situación específica, teniendo el sentimiento de Dios sobre esa situación y ponerse entre Dios y ese algo o alguien para a través de oración y o actitud práctica cambiar el rumbo de esa historia. Entonces, el Espíritu Santo me guía a recibir de Dios una situación con las emociones que vienen con eso a veces, ¿cierto? Y Él me va a decir cómo actuar, cómo orar y cómo actuar prácticamente si es necesario para que esa situación sea cambiada a través de mi intercesión. Entonces, más que nada, depender del Espíritu Santo para obedecer lo que Él me diga y atender el corazón de Dios sobre algo o alguien. ¿Ya? Aquí ese texto de Amós, Dios quiere destruir el pueblo, Dios quiere hacer cosas, está enojado y Él comienza a interceder y la palabra dice que Dios se arrepiente de lo que quería hacer y no lo hace. No lo hace. ¿Ya? Puede pasar. La intercesión, cuando yo me pongo como intercesora, cuando yo tengo ese corazón, yo puedo mover el corazón de Dios. No solo puedo mover la situación en la tierra, como puedo mover el corazón de Dios. Entonces, esa situación, la situación de Dios había determinado destruir la ciudad de Nínive, ¿cierto? Entonces, pasa la historia de Jonás, por fin él llega ya, ¿cierto? Y dice que el pueblo recibe el mensaje de lo que Dios quiere hacer y el pueblo se arrepiente. Y llega al oído del rey de la ciudad lo que Dios quería hacer y él igual se arrepiente. Entonces yo resumí aquí el texto, pero después tú puedes leer en tu casa que el rey dice, hagamos ayuno, humillémonos, nos arrepentamos, vamos a arrepentirnos delante de Dios para que puede ser que Él no haga lo que Él dijo que va a hacer. Y Dios es tan bacán, tan tremendo, que Dios ve el corazón del pueblo intercediendo, humillándose, y Dios retiene la destrucción y Él perdona la ciudad. Puede pasar. Estoy un poco más rápido por la hora, ya hermanos, perdón. Alcanza personas específicamente, pero también alcanza naciones enteras. Entonces, Nínive era una ciudad, por ejemplo. Cuando Dios quiere destruir el pueblo, Moisés está en el monte con Dios, y el pueblo construye ese becerro, ese buey, ese ídolo de oro, y Dios queda muy, muy, muy irado, y dice, yo voy a destruir ese pueblo, y de ti, Moisés, yo voy a hacer un pueblo para mí. E Moisés começa, Senhor, acorda-te de tus promessas, acorda que tu sacaste esse povo do Egito, lo que já existe por eles. Não, não, e vai intercedendo, 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 e Deus desiste de destruir o povo,
y recomienza con el pueblo. Entonces, tanto Dios puede afectar a una persona solamente, como mi barrio, una iglesia entera, una ciudad, una nación, por la intercesión. ¿Cierto? Puede pasar. É a força mais grande do mundo. ¿Por quê? Porque quando tu intercedes, tu não está orando de tu coração. Tu estás escuchando o coração de Deus. Então, tu escuta uma necessidade real, um coração motivado corretamente, e tu mueve a mão mais poderosa do mundo, que é a mão de Deus. Quando Jesus decía, ser limpo, ser curado, ser sanado, ser liberado, quando ele vai e ressuscita Lázaro, em espanhol é Lázaro também, verdade? Lázaro morreu, Jesus chega depois de 4 dias, certo? A irmã dizia que está hediondo, que já está pudriendo, nananã. Ele disse, abre a porta, saca a pedra. Y antes de todo, él dice, Señor, gracias te doy, Padre, porque tú me escuchas, porque me escuchaste. Dice, tú siempre me escuchas. Mira la confianza de Jesús, de saber que todo que él iba a pedir, todo que él iba a ordenar en nombre de Dios, iba a pasar. ¿Por qué? Porque él era uno con Dios. Él no iba a pedir nada que no estuviera en el corazón de Dios. Ele guinoscava com Deus de verdade, literalmente, certo? Porque eles são 3 em 1. Então, ser um coração intercessor, desarrollar sua vida íntima, seu tempo a solas com Deus, te dá essa segurança de estar sempre intercedendo com o coração correto. Então, tu vas mover o poder mais grande do mundo, que é o de Deus. Certo? Porque ser uno com Deus alinea tu coração a interceder, a buscar lo que está en el corazón de Él, no lo que está en tu corazón. Entonces, ese versículo de Santiago que dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, la posibilidad de pasar disminuye drásticamente. Porque ahora nosotros no oramos por nuestra comodidad, no oramos porque las cosas son lo que queremos. Oramos, intercedemos alineados al corazón de Dios, ¿cierto? La próxima, por favor. Hace com que crezca a intimidade com Deus. ¿Por quê? Porque a palavra diz que a intimidade de Deus é para aqueles que temem a Deus, respeitam a Ele, respeitam o que Ele sente, respeitam o que Ele pensa, tem reverência a quem Ele é, tem reverência a lo que passa em seu coração. A vezes me entristece quando as pessoas aprendem de intercessão, aprendem os princípios de intercessão, e puro colecionam palavras nomás. Ah, Deus me deu essa palavra, me deu essa palavra, me deu essa palavra. Como se fosse uma coleção de figuras, de sellos, de naciones, de bandeiras. ¿Me explico? Então, o próprio Deus está compartilhando o coração dele contigo. Então, ele vai fazer isso com quem quer ser responsável com isso. Com quem de verdade é reverente a lo que está oyendo, não para colecionar palavras e colecionar impressões e visões, não. Então, quando de verdade Deus comparte o coração dele com o intercessor, essa intimidade cresce cada vez mais. Ele vai mirar a terra e ele vai buscar a alguém, ele sabe, eu sei que com a Carol eu posso falar. Eu sei que com a Priya posso falar, eu sei que com a Pia, com o Jorge, com a Carla, eu sei que com essa pessoa eu posso falar meu coração. Posso conhecer minha intimidade, o que está aqui. Certo? Pode passar. Já. O que eu necessito para interceder? É muito parecido com escutar a voz de Deus, com tempo a solas. Porque camina junto. Eu necessito escutar a voz de Deus. Vocês já aprenderam, graças a Deus, certo? Agora exercitar para acostumbrarse, criar intimidade e reconhecer. Então, eu necessito escutar a voz de Deus, eu necessito reconhecer a voz de Deus, que é Ele que está falando, porque vocês viram que nós falamos, o diabo habla, o sistema do mundo habla, então estou escutando uma voz e eu tenho que reconhecer que voz que me está falando.
Porque el enemigo te puede confundir para sacarte del propósito. Él puede confundirte para que tú no escuches exactamente lo que Dios quiere que tú escuches. Yo tengo que de verdad tener el deseo de conocer el corazón de Dios. Señor, estamos aquí de intercesión que está en tu corazón, que hacemos, ay, falta 30 minutos. No, ya estoy aquí hace 20 minutos. No, mi corazón tiene que conectarse con Él. Yo realmente tengo que tener deseo. Esse texto de Jeremias diz: ustedes me vão buscar e me vão encontrar quando ustedes me buscarem, quando me buscar de todo coração, com todo, de verdade, esté aí de verdade. Te gostaria ter intimidade com tu esposo, com tua esposa, futura esposa, que a pessoa está ali contigo, pero tu percebe claramente que a mente está em outro lugar, que está pensando em outra coisa, ou que está tendo intimidade contigo e está mirando a tele, que está ali contigo, pero está escutando, ¿me entiendes? Claro que no. Entonces, de verdad está entero, con el corazón ahí, como yo hablé ayer. Hay que humillarse, reconocer el lugar de Él y reconocer nuestro lugar. Porque yo veo que muchas veces la gente llama de intercesión el mandar en Dios, exigir a Dios, determinar cosas que Dios no va a hacer, que incluso van en contra del carácter de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, no, Él es Dios, nosotros somos cooperadores, ayudadores de Dios, que por misericordia y gracia Él eligió incluirnos. Entonces, no digo a Dios qué hacer, yo me humillo. Señor, tú eres Dios, tú eres lo que sabe todas las cosas, tú eres lo que estás en todos los lugares, tú eres que tiene la visión amplia, yo no. Humillarse, reconocer, tener fe, que já falei que a incredulidade impide, e estar disposto a ser resposta ao clamor do coração de Deus. Porque se tu haces uma intercessão e tu não queres ser resposta, o que estás fazendo? O que estamos fazendo? E me acordava de um amigo meu que hizo uma escola em Jucum, a Escola da Bíblia, e ele teria duas cruzadas, a Moçambique e a Portugal, e ele queria ir a Portugal. Pero Deus todavía não le havia hablado para onde ir, pero seu coração estava em Portugal. Uma vez, como base, tuvimos uma intercessão por essa cruzada para apoiar os estudantes e nos dividimos em dois grupos, os grupos que iam orar por Moçambique e os grupos que iam orar por Portugal, já? E le tocou a ele quedar o grupo de Moçambique, por acaso. E hicieron, né, os princípios de intercessão, paramos para escutar a Deus, e Deus não le falou nada. E ele encontrou super raro, porque sempre escutava alguma coisa de Deus e nada. Vamos fazer segunda ronda, de novo, tá? E ele, nada. Então, ele começou a quedar como enojado, incômodo, e disse: Senhor, por que não me hablas? Estamos escutando para obedecer, vamos com o equipo para allá, para Moçambique, queremos ser tu voluntad allá, por que não me hablas? E Deus le perguntou assim, de sencillo su coração: ¿tú estás dispuesto a ir a Moçambique? Y él dijo, no. Entonces Dios le dijo, entonces ¿para qué te voy a hablar? Si tú no quieres ser respuesta. Entonces él comenzó a llorar, sintió un dolor tan grande y pidió perdón al Señor. Le dijo, Señor, donde tú quieras. Llévame donde tú quieras. Y Dios comenzó a hablar con él, le dijo que quería que él fuera a Moçambique y habló otras cosas sobre el lugar, cómo actuar allá. Y él fue y dijo que fue una experiencia increíble, aprendió muchas cosas de Dios, conoció a su novia ahí y se casó con una mujer de Dios. No todos que obedecen van a casar, ya hermanos, es solo un ejemplo, pero uno nunca pierde por obedecer a Dios. A eso voy. Entonces, todo eso, pero yo realmente tengo que querer ser respuesta de Dios, aunque me cueste. Aunque cueste mi comodidad, mis noches de sueño, mis horas de descanso, que me cueste mi comida porque yo voy a ayunar por eso, que me cueste mis finanzas porque yo voy a dejar de comprar una cosa que me gusta para invertir el reino de Dios. ¿Me explico? No solo orar, yo tengo que estar dispuesta a hacer respuesta de cualquier forma. ¿Está bien? Puede pasar. Às vezes, em Jucum, eles ensinam passos de intercessão. Não me gusta essa expressão, passos de intercessão, porque passos são ações que qualquer pessoa pode fazer
y va a tener resultado, como 10 pasos para adelgazar, 5 pasos para abrir un negocio, 10 pasos, ¿entendeu? Si cualquier persona del mundo, cualquier vida que tiene, puede cumplir los pasos y va a conseguir lo que se propone los pasos. Entonces, yo prefiero decir principios, el principio de vida. Entonces, en Jucum, muchas veces nosotros nos reunimos en intercesión y oramos esos principios, pero no puede ser una reza. ¿Me entiende? Como Ave María, de Padre Nuestro, no es así. Es una cosa que tú tienes que entender y vivir diariamente, porque no es una reza que tú haces solo en la hora de intercesión. Entonces son principios, no son pasos. Cuando nos reunimos, a veces oramos esos principios para recordarnos, o porque a veces no alcanzamos el tiempo de alinearnos con Dios, entonces llegamos ahí a veces atrasados o con otras cosas, en fin. Entonces calmamos y asentamos para hacer lo que tenemos que hacer. Pero no son pasos. Tú tienes que vivir eso siempre, ¿ya? Entonces, número 1 es autoexamen, que es esa cosa de, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Recuérdame si hay alguna cosa que me desconecta de ti, así como un tiempo a solas. Señor, ¿hay algún pecado que yo cometí? Me voy a fijar, ¿Puede seguir? ¿Sí? Ah, fue sin querer. Entonces, ¿el qué es? Señor, examina mi corazón. Yo estoy conectada contigo. ¿Hay alguna cosa que yo hice, que yo pensé que fue automático, hábitos pecaminosos que yo no me doy cuenta más? David oraba, Señor, me recuerde los pecados que yo no me acuerdo más, para que yo pueda arrepentirme. Entonces, diariamente y seguidamente tenemos que estar examinándonos, ¿ya? Salmo 139, escudriña mi corazón, muestra si hay en mí algún corazón mal, ¿cierto? Hay áreas ciegas de nuestro corazón que Él tiene que recordarnos y mostrarnos siempre. Punto 2, reconocer que no sabemos orar. ¿Cuántas veces perdemos tiempo orando, cosas que nada que ver, que Dios no... Entonces, no es orar lo que quiero, no es orar lo que pienso, no es orar basado en lo que siento. No, yo quiero ser intercesora. Entonces, yo quiero saber lo que está en el corazón de Dios para orar. Entonces, yo tengo que reconocer mi limitación, mi egoísmo, mi dificultad de por mí mismo hacer como tengo que hacer. Callar la voz de nuestro yo, callar mi propia voz. ¿Cuántas veces personas vinieron a interceder por mí y todo lo que escuchaban de sus oraciones es lo que ellos pensaban sobre mí? No era lo que estaba en el corazón de Dios. Tanto para retarme, quanto para consolarme, por dos lados. O en una intercesión de base, orar cosas porque es lo que Él está pensando, es lo que Dios le está hablando a Él, y ahí tira para todas las personas lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que callar nuestros pensamientos. Ahora, no es llegar a la hora y orar, Señor, yo calo mi propia voz, yo callo mi yo, porque yo quiero escucharte a ti. Si en tu día a día, tú solo escuchas a ti. Tú decides qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, tú decides tu vida, tú decides qué hacer con tu plata, tú decides con quién se va a relacionar o no. Si tu día a día tú escuchas tu yo y decides por tu propio yo, no adelanta rezar, callar tu yo en los principios de intercesión. Tú tienes que vivir como alguien que está siempre callando tu propio yo. ¿Me entiendes? Principio, não é passo. 4. Callar la voz del enemigo. Vou desacelerar um pouco, porque todavia me queda um tempito. Me assustei com a hora, hermanos, perdão. Callar la voz del enemigo. Nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, Dios te habla una cosa linda sobre ti. Supongamos que Dios te dio una promesa sobre ti, o sobre tu ministerio, sobre tu futuro, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, una cosa que pasa siempre conmigo aquí, las chicas que reciben palabra para casarse, ¿ya? Y a veces su concepto está demorando mucho, no llega nunca, ¿cierto? El esposo. Entonces Dios le dio una promesa, que le va a dar una familia, y y eso comienza, nuestro concepto se demora, no llega cuando queremos. Entonces el enemigo viene con una mentira. No va a llegar, tú escuchaste mal, o cualquier que sea la mentira. Y me doy cuenta que es mucho más fácil a veces escuchar y creer al enemigo que escuchar y creerle a Dios. Si el enemigo nos cuenta una mentira, lo creemos al tiro.
já nos deprimimos, já dudamos da promessa de Deus, já dudamos de tudo que já caminhamos com Deus. Pero quando Deus nos habla, nós queremos pruebas, e que comprueba de novo, e que confirme, e que reconfirme, e que reconfirme. Então, o inimigo suelta uma mentira qualquer e nós la tomamos como uma verdade, e isso a vezes guia nossa vida. Pero Deus nos está dizendo verdades e a vezes confirmando, e nos cuesta creerle a Deus. Isso é um hábito terrível. Então, callar a voz do inimigo não é rezar, orar, eu caio a voz do inimigo e pisar em sua cabeça e dar 7 voltas em algum lugar. Não. É todos os dias callar-lhe a ele. Se ele vem dizer, sabe que não vai chegar tal promessa, tu não sirve para tal coisa, e recordar-te que Deus te dijo sobre isso. Sim, ele me vai usar para isso. Sim, minha família vai chegar. Sim, eu vou para essa nação. Sim, confrontar as mentiras com a verdade, não alimentar a mentira, não alimentar a voz do inimigo. Então, não é só orar, em nosso dia a dia está sempre acallando a voz de nosso inimigo, não creerle. A mim, eu sou muito figurada, assim, me gustam as ilustrações, me gustam os exemplos, então eu saco uma hoja em branco, se é um tema muito pesado para mim, muito profundo, e eu escrevo grande, bem colorido, o que Deus me está falando sobre esse tema que me incomoda, e eu pongo em um lugar, na parede, no espejo, no closet, que eu vou sempre mirar, e eu não saco de aí, hasta isso penetrar dentro mío. Hasta que Deus cambie de tema comigo, eu não saco de minha visão essa verdade. Eu não sei como tu puedes fazer, certo? Se poner em tu celular uma alarma cada 20 minutos, a verdade de Deus, pero aprender a callar sempre a voz de nosso inimigo e tomar as verdades de Deus de verdade como verdades, já? Pode passar. 5. Pedir a direção, la guia del Espírito Santo, ¿cierto? Nosotros ya decimos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, muchas veces nosotros perdimos la oportunidad de ser prácticos en la intercesión porque no escuchamos la guía del Espíritu Santo. La necesidad llega, nos oramos como estamos acostumbrados a orar, y no escuchamos si hay alguna cosa más que puede ser hecha, si hay una forma específica de orar, ¿cierto? Entonces, hay que no solo reconocer que no sabe orar, hay que rendir la dirección, hay que rendir la guía, el liderazgo de esa intercesión al Espíritu Santo de Dios, porque Él es que escudriña el corazón y la profundidad de Dios, y Él nos guía a toda verdad, Él nos enseña todas las cosas, ¿cierto? Número 6, agradecer por fe. Entonces, ¿qué es la fe? Es la convicción, ¿no? La certeza, la seguridad, lo que yo todavía no veo. Pero yo camino como si estuviera delante mío, como si yo estuviera viendo. Usando el mismo ejemplo de las chicas que quieren casarse, cuando las chicas comienzan a quedar muy ansiosas o deprimidas porque no llega, yo pregunto, pero ¿tú crees? Sí, yo creo. Entonces ya, ¿tú te quieres casar? Sí. Físicamente como estás, emocionalmente como estás, espiritualmente, tú estás lista. Como tú estás ahora que tú quieres ser una esposa, no. Então, tu não caminha por fé. Porque se tu caminaras por fé, tu já estava preparando-te para casar, ou não? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para que quando o esposo chegue, tu estás lista. Tu tener fé é mais que dizer que eu creio, é caminhar sobre essa verdade. Se eu creio que meu esposo vai chegar, desde a hora eu me preparo para estar lista em todos os âmbitos quando ele chegue. Se eu creio que Deus é provedor, então eu vou disponer dessa plata, dessa ofrenda, ou dessa comida, do que tenho em minha casa com essa pessoa ou para essa situação, porque eu sei que vai chegar. ¿Me entendes? Então, quando tu agradeces, porque eu creio que tu vas fazer, não é só isso, é viver grato, porque eu sei que Ele hizo. Uma vez escutei uma prédica fantástica, eu não la gravei, foi uma igreja aqui em Iquique, e a chica explicava que
en el Antiguo Testamento no existe la palabra promesa. Entonces, la palabra que traducen para nosotros como Dios prometió, Dios hizo una promesa, no significa promesa como entendimiento que tenemos. Porque cuando tú escuchas la palabra promesa, tú piensas alguna cosa que va a pasar, ¿cierto? Que va a acontecer. Bíblicamente, la palabra que está para promesa es está hecho. Ya es. O sea, Dios liberó y es. Lo que Dios hace ahora es prepararnos para eso. ¿Me entiendes? Prepararnos para llegar allá. Porque lo que sale de la boca de Dios, Él no vuelve hacia atrás. ¿Cierto? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que prometió. O sea, cuando Dios te dice, te voy a llevar a tal lugar, te voy a proveer, te voy a traer tal cosa, te voy a dar eso, regalar eso, eso ya existe, ya está hecho. Nosotros solo tenemos que caminar para llegar allá, porque delante de Dios, en el mundo espiritual, ya está. Entonces, agradecer por fe ese entendimiento de que no importa si la ofrenda no llegó a mi cuenta, yo ya di lo que tenía aquí, porque ya va a llegar. ¿Me entiendes? No importa si yo voy a Turquía en 5 o 10 años, yo ya voy a prepararme para, porque yo voy a poner mis pies allá. ¿Me entiendes? Entonces, agradecer por fe no es solo decir gracias. Es ese corazón convicto. Ya está. Como Jesús hizo con Lázaro. Ele agradeceu que Lázaro iba a resucitar antes de resucitar. Porque ele estava tão alinhado com o coração de Deus que ele sabia que ia passar. Então, quando tu estás em intercessão, que todas essas vozes estão calladas, que tu estás humilhado delante do Senhor, que tu estás dependendo do Espírito de Deus, quando ele te disse que hacer ou como orar, tu já agradece antes, porque tu sabe que já és. Certo? E 7, esperar em silêncio. Porque como não é orar, é escutar para orar, escutar para actuar, nós esperamos em silêncio um tempo para perceber as percepções que o Espírito Santo vai trazer a tu mente. Então, se tu vas a quedar em silêncio, eu sempre aconselho, quando tu vas ter um tempo de sessão, não ponga música, não esteja em lugar com ruído, e tenta o máximo del silêncio possível, já? Tenta calmar-se interior e exteriormente, calmar seu coração, calmar sua mente. Então, aí vale os princípios de que ensinamos para tempo a solas, de como, se eu quero conectar-me, quero estar aqui, eu entrego minhas ansiedades, meus pensamentos, tudo que pueda distrair-me, porque quando tu quedas em silêncio é quando o Espírito Santo vai falar. E aí vocês sabem que Deus pode falar de várias formas, certo? Pode trazer várias coisas a tu mente, incluso de trozos de uma canção, de uma palavra bíblica, de um versículo, nombres, situações, como essa que eu falei de la chica que escutou Lituânia e tinha uma guerra allá, que não sei se é exatamente Lituânia, mas enfim. Uma vez eu tive essa experiência de uma senhora que chorava em intercessão, porque ela teve uma visão de 3 homens perseguindo uma mulher muçulmana para apedreá-la por alguma coisa. Foi uma visão que vimos em seu tempo de intercessão. Então, nós começamos a orar sobre isso. E aí, ao mesmo tempo que ela teve essa visão, um outro irmão recebeu essa palavra que diz que quando há 3 testigos, se pode acusar a alguém de alguma coisa. Não sei se está em Levíticos, alguma coisa assim. Então, as duas coisas quadraram, porque havia 3 homens perseguindo uma mulher, mientras o outro recebeu essa palavra de 3 testigos. Então, ela discernimos que essa mulher estava sendo acusada de alguma coisa e poderia sofrer apedreamento, ser apedreada, alguma coisa assim. Tirarle piedra hasta la muerte. E intercedemos por isso, oramos nesse momento. Não recebemos outra direção de fazer alguma coisa, ou de pesquisar, investigar, nada. Só oramos e listo. Então, essa última parte é importante. E é importante que quando tu vas a orar esses princípios, não lo hagas mecanicamente. Então, por exemplo, o primeiro princípio, que é o autoexame, né, deixar o Espírito Santo examinar tu coração, escudrinhar, não ora ele e depois já salta para o 2. Dá o tempo do Espírito Santo te recordar das coisas.
Da el tiempo de alinear tu corazón. ¿Me entiendes? Entonces, Señor, yo quiero pedir perdón si hay alguna cosa en mí que está desalineado, si hay alguna cosa en mí que no está segundo tu corazón, muéstrame, yo quiero pedir perdón, yo quiero alinearme. Espera un ratito, da al Espíritu Santo oportunidad de hacer lo que tú estás pidiendo, ¿cierto? Y después sigue con los demás. Pedir la guía, agradecer y por último esperar en silencio. El tiempo varía mucho. Si tú tienes una hora separada para eso, si lo que tienes es 20 minutos, si lo que tienes... o cuando baste. A veces tú estás ahí y el Espíritu Santo te abre una cosa y basta. Y eso es, rapidito. A veces cuesta más, pero é importante esperar em silêncio. Dá esse espaço de tempo para que Deus te hable, para que o Espírito Santo traiga coisas. Certo? Logrei. Puede. Eu creio que se pode complementar com o tempo a solas, Alejandra Andrade. Pero eu prefiro fazer coisas separadas. Porque para mim, não sei se quizás eu sou muito pragmática, pero para mim o tempo a solas eu vou disfrutar, papá. ¿Me entiendes? Tempo a solas eu vou disfrutar, papá. Eu vou adorar-lhe, eu vou caminhar com ele, eu vou escutar seu coração, ele me vai confrontar, e às vezes ele é pesado, e eu vou chorar, e ele me vai consolar. E vamos, para mim é isso. Intercessão para mim é muito diferente. Então, se aqui não é sobre mim, eu vou detener-me só para escutar seu coração. Se tu conseguir ser bem uma coisa e já aproveitar para a outra, bueno. Pero não dá para juntar como se fosse uma coisa só, porque tu perdes um pouco. ¿Me entiendes? Então, se tu hiciste bem tu tempo a solas, disfrutou e se gastou seu tempo com Deus de intimidade, rico, Deus te disfrutou a ti, Ele tá. E agora tu tens mais um tempo para ter um tempo de intercessão, está super bueno. Pero, por exemplo, antes de aí, eu aconselharia ter uma hora de tempo a solas. Não haga 30 de tempo a solas e 30 de intercessão. ¿Me explico? Não diminui o tempo de tempo a solas para juntar com intercessão. Isso eu não aconselharia, porque são coisas diferentes. Por lo menos em minha percepção, aqui é uma posição mais de actuar, de ser ativo no reino, ¿me explico? Como eu leio as duas coisas diferentes. Então, se tu podes agregar sem diminuir um ou outro, está bem, não há problema. Bueno, eso es. ¿Puedes sacar la dispositiva, por favor? Para que yo pueda ver más personas. Ahí. No sé si tal vez vamos a sacar dudas después, pero yo quería hacer una cosa contigo ahora, ¿ya? Si yo pudiera resumir intercesión, es sobre escuchar el corazón de Dios y responder, cueste lo que cueste, ¿cierto? Es ponerme en la brecha misma y hacer lo que tengo que hacer para atender el corazón de Dios. Y yo me acordaba de un texto que una vez yo leí, de un hermano que está en no lado oriental del mundo, ¿cierto? Donde todo es más complicado, donde hay persecución, y él escribe una carta a la iglesia occidental, a nosotros. Y me impactó mucho esa carta, mucho, 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 mucho. Y yo me acordé de esa carta y yo quería leerla para ustedes. Pero yo quería que tú cerraras sus ojos y solo escucha, porque en mi corazón, lo que yo siento en mi corazón es que si cada uno de nosotros tuviéramos tempos de intercesión y un corazón intercesor, esa carta no necesitaba existir. Dios mismo nos iba a hablar. El Espíritu Santo mismo nos iba a despertar, nos iba a levantar sobre esas situaciones. ¿Me entienden? Entonces, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Tú puedes cerrar sus ojos donde tú estás y solo escuchar. ¿Sí? Por favor. Yo te dije que es una carta que un hermano escribió, pero yo quisiera que tú cerraras sus ojos
y estuviera escuchando como si Dios estuviera diciendo. Porque si nosotros de verdad tuviéramos un corazón intercesor, un hermano no tendría que escribir. Dios mismo nos iba a encontrar y iba a compartir. ¿Ya? Entonces, por favor, cierra para que tú no te distraigas y yo voy a leer esa carta. Por favor, dile a la iglesia, avise a la iglesia que más cristianos, más hermanos son muertos hoy que en el tiempo de los mártires. Dile a la iglesia que hubo un crecimiento de 14% en persecución a nuestros hermanos en el mundo. 1 en cada 9 cristianos sufre persecución fuerte, muy fuerte o extrema en el mundo. Avisa, dile a la iglesia, dile que 245 millones de hermanos son perseguidos en todo el mundo. Dile a la iglesia que solo en el año 2018 más de 1,000 templos fueron atacados y destruidos. Dile a la iglesia que en Corea del Norte hay más de 400,000 hermanos. Entre ellos, 50,000 están en campos de trabajo duro, pesado. Avisa a los hermanos, avisa a la iglesia que miles de cristianos en China tienen que esconderse para congregar y sueñan en un día poder tener su propia Biblia. Dile, avisa, dile a la iglesia que en Nigeria es donde más mueren hermanos nuestros. Dile a la iglesia que en India perdimos cerca de 300 líderes cristianos solo en 2014 y que una mujer cristiana es violada cada 20 minutos. Dile a la iglesia que solo en los primeros meses de 2019 fueron muertos 4,136 hermanos por su fe y 1,266 iglesias fueron atacadas. Dile a la iglesia que casi 100,000 hermanos cristianos son muertos al año. Dile a la iglesia, por favor, que hermanas cristianas de origen musulmán son vendidas para serem violadas repetidas vezes a vários grupos de muçulmanes diferentes. Por favor, avisa a la iglesia. Avisa a la iglesia, porque eu sei que se a iglesia sabe de todo isso, ella se levantará. Eu estou segura, hermanos, que se nós nos levantamos com corações intercessores, cada vez menos cartas como essas vão existir. E eu queria orar por isso 2 minutos nomás. Senhor, eu não sei se supe passar a profundidade que é essa herramienta, a quantidade de possibilidades que podemos contra-atacar o inimigo e proteger tu pueblo, Senhor, com essa herramienta. Senhor, eu sei que há limitações em mim, em meu intelecto e em minha língua, pero eu sei que tu Espírito Santo ensina. E eu oro, Senhor, para que isso não seja uma classe de informações. Eu oro para que tu Espírito Santo nos incomode a ser intercessores de verdade. Pessoas que estão muito mais incomodadas, muito mais dispuestas a escuchar o que está em tu coração. Que nuestras oraciones no sea una lista de deseos, una lista de compras, sino que sea un corazón rendido a escuchar tu corazón y atender a tu corazón. ¿Cuántas oportunidades podemos tener, Señor, de aliviar tu corazón, de traer descanso a tu corazón, de traer descanso a personas, a naciones enteras, a iglesias, a grupos de personas? Levanta em nós corações intercessores. Uma igreja, um corpo de verdade conectado à cabeça, que leva Cristo, que é a cabeça, a todos os lugares do mundo, que pueda actuar em todas as situações do mundo.
Que tú, Jesús, pueda a través de nosotros abrazar a aquellos que tú no puedes físicamente abrazar. Que tú puedas caminar en lugares que tú nunca caminaste con tus pies, pero que pueda caminar a través de nosotros. Que tú puedas extender las manos a tantos caídos a través de nuestras manos. Cuánta cosa hay, Señor, en tu corazón. Cuántas razones, cuántos motivos para interceder. No solo orando, de verdad, hacer alguna cosa. Y muchas veces no ni sabemos que podemos hacer eso. Activa en nosotros un corazón tan conectado a ti, Señor. Tan conectado a ti, Señor, que así como hablamos con nuestros amigos por WhatsApp, por las redes sociales, cada ratito podemos preguntar, ¿cómo estás, Señor? ¿Qué hay en tu corazón? Danos un corazón que se importa con tu corazón, Señor. Un corazón de verdad dispuesto a ir hasta el fin, a estar en la brecha, cueste lo que cueste. Ayúdanos a matar nuestro egoísmo, Señor. Hay un mundo entero alrededor de nosotros, que nosotros podemos ser activos, que de verdad podemos cambiar el rumbo de historia de personas, de naciones enteras, si tenemos un corazón conectado y dispuesto. Hay tantas historias que pueden ser cambiadas, tantos suicidios que pueden ser evitados, cuántos ministerios pueden no ser abortados, cuántos pastores pueden no desistir, cuántas familias pueden ser sanadas y suplidas, si nosotros generamos, desarrollamos un corazón intercesor, no por obligación, no religiosamente, no como un ritual, sino porque tu corazón nos importa. Nos importa lo que piensas, nos importa lo que sientes, nos importa ayudarte, nos importa saber qué podemos hacer, dónde podemos ser útiles a tu reino y a ti, Señor. Ayúdanos, enséñanos, incomódanos, Señor, a hacer uso, un buen uso de esa herramienta, papá. Yo te pido, Señor, yo agradezco por esa oportunidad. Te agradezco por la oportunidad no solo de hablar sobre eso, sino que de volver a aprender y a alimentarme de esa herramienta, Señor. Te agradezco por cada persona que escuchó. Pido que tú les ayude también donde yo no pude llegar o explicar. Pido que tú seas presente, Señor, y que tú los incomodes. Yo oro por un incómodo santo, diario, Señor, en sus vidas, para detenerse un rato y escuchar tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Wow, qué profundo. Yo creo que fue tan profunda esta clase, profunda, desafiante, confrontante y práctica. Amén. Y el ánimo para todos, porque yo también estoy co-ministrada, el ánimo es para que podamos tomarnos un tiempo, de verdad, después de que se cierre el Zoom, de verdad nos tomemos un tiempo a solas y podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Ser sensibles a su voz, poner pasos prácticos en esto de un corazón intercesor. Y como decía Pri, es un proceso, pero que de verdad estemos dispuestos y disponibles. ¿Sí? Así que de verdad muy profunda la clase, Pri. Creo que nos desafió a todos, nos confrontó a todos, pero también es muy práctica, de verdad. Y gracias, Pri, por este tiempo. Creo que era una mujer muy sensible a la voz de Dios, muy, muy sensible a la voz de Dios. Y gracias por tu tiempo, porque yo sé que allá en Iquique igual tienes cosas que hacer, tus hijas, tu esposo. Pero de verdad muchas gracias por dedicar estos 2 días, que quizás fueron 2 horas, pero fueron tan profundas,
Así que de verdad muchas gracias. Y quisiera dar la oportunidad a 2 personas más, 2 voluntarios esta vez, que puedan también honrar la vida de Pri. Brevemente, sí, pero a 2 personas que quieran honrar y agradecer por este tiempo a la Pri. Así que, ¿quién dijo yo? Aquí José. Aquí igual. Ah. Ya. ¿Quién va primero? Aquí, Paulina. Paulina. Hola, bueno, dar gracias a Dios primeramente por la vida de Pri. Fui muy bendecida por lo que ella compartió. Me sentí muy identificada con muchas cosas de lo que ella compartió. Vi muchas cosas de lo que ella habló en mi vida y eso, y se agradece la disposición del corazón de ella y le entendí todo, no tuve problemas. Y eso yo quería animarla de que Dios nos da la facilidad de poder entender otro idioma y que podamos tener nosotros la disposición del corazón de entender ese idioma. Gracias, Pri. De nada, gracias a ustedes. Súper. José, ¿había dicho? Sí. Dale. No, quería honrarla con unas palabras igual, dándole las gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Pris, que Dios la siga usando, que este tema igual me impactó bastante, porque igual es un tema súper profundo, súper profundo. Yo lo había escuchado antes, pero no tan profundo como ahora. Fue un tema que me impactó igual y también por el tema de la carta igual me guardo porque me hizo analizar que muchas veces, como lo hicimos acá en Chile, vivimos como en nuestra burbuja, pues. Los cristianos solamente viven y sirven y sirven. Muchas veces hay cristianos que nos abren los ojos y ven como qué está pasando con los que están sufriendo persecución, qué está pasando con los que están muriendo por predicar a Cristo. Entonces, quisiera honrarla con estas palabras y darle las gracias a ella, porque es una súper sencilla la voz de Dios y que siga creciendo, que Dios me la bendiga mucho. Amén. Señor le siga dando la sabiduría que tiene. Amén. Gracias. Gracias, José. Las preguntas yo voy a responder o los facilitadores van a responder. Mira, creo que quedaron algunas preguntas entre medio. No sé si las viste. E aí, olá, porque é importante interceder. Mas eu creio que mientras eu ensinava, eu falei sobre isso, certo? Porque sí. nós somos ativos com Deus em estabelecer o reino, somos ativos com Deus em cambiar histórias, em fazer o que Deus quer fazer através de nós em la terra. Nós somos colaboradores de Deus, então interceder é importante para ser específico em lo que está no coração de Deus, e não fazer as coisas para Deus sem Deus, já? Entonces, aquí está, la intercesión puede ser considerada un ministerio dentro de la iglesia. Muchas iglesias tienen el ministerio de intercesión y yo creo que es justo porque no hay mucha gente interesada en interceder. Entonces necesita tomar las personas que aman eso y se juntan y hacen un grupo. Y no es malo, yo creo que es importante, ¿me entiendes? Pero no quiere decir que si hay un ministerio de intercesión en mi base o en mi iglesia, yo no necesito interceder. No, porque si hasta Jesús intercede y nosotros también somos hijos, nosotros también estamos aquí para interceder. Si o tempo a sola puede complementar, yo ya expliqué, ya respondí en la clase. Yo creo que es solo eso. Sí, creo que eran solo esas que habían quedado. Muchas Super. Gracias, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Pri, y te esperamos para quizá otro curso online, no lo sabemos. Pero de verdad fue un privilegio escucharte. Yo nunca te había escuchado y de verdad que fue muy profundo. Así que ahora voy a ir a hacer mi tiempo a sola y escuchar la voz de Dios. No, bueno, ya estamos en la hora.
Así que voy a dejar a Caro Elizabeth.